Muchas gracias, doctor Laborde. Muy interesante su presentación. Realmente los que nos dedicamos a esto, y yo creo que en general todo el público que está ahora, la debe haber disfrutado tanto como nosotros mismos. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho del chat y quiero partir yo haciendo la primera pregunta. Nos pregunta Karen Goldschmidt si en grandes quemados se podría utilizar un expansor de piel, por ejemplo, para aumentar el tamaño de los colgajos. Bueno, realmente está muy buena la pregunta. Hemos pensado que el próximo paso es ese, es expandir. Y lo hemos hecho con un colgajo supraclavicular, donde el riesgo en estos pacientes es la infección y colocar un cuerpo extraño dentro de una cavidad cerrada que requiere estar cerrada para poder lograr una buena expansión. Es decir, abrir una cavidad que estaba cerrada y se supone que aséptica, abrirla, colocar un cuerpo extraño y volver a cerrarla. En eso, por más que se tenga la mayor antisepsia posible o el mayor cuidado, nosotros colocamos un expansor y yo no me acuerdo, pero empezó a tener signos de inflamación a los 4 o 5 días. No sabíamos si era por la tensión, porque le dimos una gran expansión, pero no sabíamos, nos quedaba la duda si era por infección o inflamación, por esto que decía que habíamos generado mucha tensión. Con lo cual esperamos 3 o 4 días más y en 10 días hicimos la reposición del colgajo a su lugar. Le habíamos dado demasiada atención, con lo cual en el piso de donde estaba colocado el expansor, en el hombro, hizo un pequeño decúbito y tuvimos que resecar pero parte del tejido desvitalizado nos dio para cerrar y la paciente estuvo muy bien, el resultado fue muy bueno, pero no puedo decir que lo hicimos muy tranquilo, sino que nos mantuvo tensos un poco de cuándo sacarle el expansor. Muchas gracias, doctor. Santiago, hola, buenas Sí, tardes. Lolita, ¿cómo estás? Agradecerte por tu presentación. Yo Un creo que gusto ilustra verte. muy bien a los que trabajamos en el área de quemado esta creatividad que hay que tener cuando estamos en pabellón y nos enfrentamos a poca cantidad de piel o también a ir previendo las secuelas. En ese sentido, la doctora Turén me mandó una pregunta por interno y me comenta si es que tendría que ser de los primeros pacientes que tú empezaste a hacer estos colgajos, como previendo las secuelas, si has visto alguna diferencia en la cantidad de cirugías reconstructivas que hay que hacer después de terminado el periodo de crecimiento. Bueno, le No mandamos sé un si ha saludo pasado tanto grande. tiempo. Le mandamos un saludo grande a Dare. La verdad es que sí, hemos reducido bastante la necesidad de cirugías después, una vez dado el alta al paciente. De hecho, en algunos pacientes nos podemos quedar tranquilos de que por más que no vuelvan a la consulta, porque uno los cita, pero no todos vienen, y por más que no vengan a la consulta, cuando vienen después pueden tener alguna hipertrofia de la cicatriz, pero no las grandes secuelas funcionales que tenían. De hecho, esto surgió un poco porque éramos pocos los cirujanos que estábamos en la unidad y se nos acumulaban las secuelas y no teníamos tiempo de operarlas y seguían entrando pacientes agudos y esto nos generaba, teníamos que pensar en algo para que estos chicos no se fueran de alta y a los 2 o 3 meses volvieran con grandes secuelas funcionales. Eso fue diría que comenzó como una cuestión más de gestión que de otra cosa, de la necesidad de resolver quirúrgicamente un problema que el paciente solía traer después. Ya, gracias. Y sí se reduce porque muchos pacientes que en otro momento hubiéramos operado, no. A ver, esto no se puede hacer en todos los pacientes, porque a veces no tienen piel sana cerca de la zona de la retracción y ahí seguiremos con el tratamiento convencional. Ahora, en los que sí se pueden y que son muchos, lo hacemos. Ya, me quedó clarísimo. Tengo otra pregunta de la doctora Andrea Schwanner, que pregunta sobre la presoterapia precoz que nos mostraste en esa carita.
de la guagüita de 3 meses, ¿con qué hacen la presoterapia? Bueno, nosotros la presoterapia la comenzamos desde la hora cero, desde que el paciente ingresa a la unidad, utilizamos compresión leve o moderada, con una finalidad, en principio, de tratar de reducir el edema, y lo utilizamos fundamentalmente a nivel de cara, con máscaras hechas de Coban, de una venda elástica autoadherente, que permite diseñarlas a medida de cada paciente. Eso se recambia día a día con cada curación que se hace, se cambia la máscara y se coloca una nueva. Es sencillo de realizarlo. Eso lo hacemos en cara y manos, todos los días, incluso el día que realizamos los injertos, bien suturados, eso es fundamental, para que no se desplacen, bien suturados, y además le agregamos la presoterapia. Incluso sobre los colgajos que vieron ustedes, el paciente al poco tiempo sale, al poco tiempo de minutos, cuando sale de la sala quirúrgica y va a su habitación, en general está esperando el kinesiólogo, la kinesióloga, para realizarle la máscara de compresión con una compresión leve. Yo soy un poco moderado, con lo cual suelo pedir un poco más de presión, pero ellos mantienen una presión muy adecuada, y el paciente tiene una mejor tolerancia a la presoterapia después, una vez que se va de alta, y tiene la familia aprende a hacerla, la mamá o el papá puede realizarle la misma máscara en la casa. Es una presoterapia continua, no tenemos que esperar el tiempo que tarda en hacerse la máscara, que si está bien, que si hay que cambiarla o no, con lo cual hemos logrado una calidad de injertos y de elasticidad del injerto llamativamente buena. Ya. ¿Usan algo más? Yo lo encuentro súper valiente, ¿eh? Yo no sé si me atrevería a comprimir desde el principio con la Hay que venta Coban. atreverse, hay que atreverse. Hay que Claro, atreverse porque nosotros en realmente general, ha sido un avance importantísimo. Realmente tenemos secuelas a nivel cicatrices de mala calidad, muy pocas, y en aquellos pacientes donde no hay caso que o los padres no aprenden a hacer la máscara en su casa, o se quedan sin material, por ejemplo. sí, bueno, nosotros en general partimos con la compresión, esta compresión suave que hacemos con la venda Moltopren, que tiene cierto grado de elasticidad las primeras 2 semanas, y en general entre los 10 y 14 días ya empezamos con algo un poquito más fuerte. Pero Bueno, pues muy decía, el tratamiento lleva a hacerse cada día más precoz y eso lo va mejorando. Ahorita empecé a pensar en comenzar más temprano. Sí, vamos a Sandra, hacerlo. te veo cara de una pregunta. Tengo una pregunta de parte de la doctora Pilar Claure, que manda las felicitaciones, Santiago, notable como siempre, y nos dice, ¿han usado colgajos microquirúrgicos en el último tiempo? Y además manda muchos saludos. Muchas gracias igualmente. No, microcirugía no, y realmente creo que es una falta de capacidad nuestra, porque sí hay en el servicio quien lo haga, pero en general suelen ser el colgajo microquirúrgico para hacer en la etapa aguda, en la etapa posterior de secuelas, sí se hacen si fuesen necesarias, pero en la etapa aguda, como tratamos de que las cirugías sean lo más cortas posibles, estos colgajos nos permiten no perder demasiado tiempo, porque son pacientes que pueden presentar hipotermia o son cirugías importantes. Estos pacientes sin piel, hacer una cirugía, una microcirugía, tal vez nos llevaría bastante tiempo en la etapa aguda. Y lo que perdería, en esto, si se pierde, si el colgajo por una falla de técnica o algo así, se perdería el colgajo, no perderíamos demasiado tiempo y no perderíamos demasiada piel. Con un colgajo microquirúrgico creo que se prolongaría mucho en el tiempo la cirugía, y el resultado nos obliga a que sea realmente bueno. Pero es otro de todos los cirujanos plásticos deberíamos saber hacer microcirugía, realmente.
Es un Y los mundo y cirujanos generales también. Y los cirujanos generales también. las felicitaciones le manda la doctora Turén, doctor Giuliano, Carlos Giuliano, un excelente conversatorio. Y hay una pregunta del doctor Juan Pablo Valdivieso, que también lo felicita mucho y dice que son casos muy desafiantes, con resultados muy notables. Pero ¿habrán tenido algunos que no anduvieron tan bien? ¿Cuáles habrán sido las condicionantes o las complicaciones que han habido en este caso? ¿En alguno de estos Bien. casos? Yo voy a pedir compartir la pantalla un segundito, porque sabía que esta pregunta podía aparecer. Entonces, brevemente voy a comentar algunas de las complicaciones. Realmente y llamativamente no fueron muchas, y fueron mucho más al principio que cuando uno ya aprendió un poco a hacerlo con esto de cuestiones de experiencia. Las complicaciones más, digamos que no frecuentes, pero las que pudimos ver son dos. Dehiscencia, que la verdad es que analizándola había un defecto de fijación. Sí es importante fijar tejido sano y tejido resistente. Muchas veces el celular subcutáneo de estos pacientes no tienen buena resistencia. Entonces hacer en 2 o 3 planos una buena fijación, sin que el colgajo llegue a tensión, pero sí hacer un plano de celular subcutáneo, que no es el resistente, sí el de la dermis, o tomando dermis y piel. Nosotros hacemos muchos puntos, incluso hacemos una sutura continua, para fijar, digamos, distribuir la tensión de la sutura en muchos puntos, no en pocos. Eso nos permite asegurarnos que el paciente incluso se movilice o se pueda movilizar y darle lugar a que este desplazamiento permita, o la reducción a veces del edema que queda cuando son colgajos tempranos, permita después un reavance. En los primeros tiempos, que no teníamos que teníamos un defecto de la fijación, muchas veces cuando hacíamos colgajos llegaba a tensión y queríamos cubrir zonas, pedirle más de lo que podía el colgajo, presentaban estas dehiscencias, y la verdad es que si bien nos poníamos en el momento, lo que hacemos era volver a resuturarlo. Yo soy de origen vasco, cabeza dura, volver a resuturar. Incluso nos dábamos cuenta que llegaba un poco más lejos de lo que había llegado la primera vez. Pero creo que, en definitiva, la dehiscencia es un defecto propio de la fijación, de una técnica de fijación. Y la otra es la necrosis, que a veces eran parciales, la mayoría de las veces pequeñas, y va en un defecto del diseño. Estamos diseñando colgajos más amplios de lo que queremos, de lo que deberíamos, y creo que tiene que ver también con la técnica quirúrgica, darle demasiada tensión, pero si uno diseña bien el colgajo y realiza una correcta técnica quirúrgica, las complicaciones se reducen. Este es un paciente que, fíjense que es 2007, hacía 1 año y medio, 2 años que empezaba a hacerlo, y tenía esta situación donde yo decía, va a ser una retracción cervical, sin duda. Que en ese momento yo no estaba muy experimentado en el colgajo supraclavicular, menos en niños, entonces pensaba avanzar, inventar un poco, ¿no? Entonces esto también, un colgajo pectoral, pero solamente dermograso. ¿Cómo lo transponemos? Dejamos que avanzamos esta piel de la axila como para que quede sana en esa zona crítica que les comentaba, que tiene injerto de cara, de cuero cabelludo. Y después del otro lado, este sí un poco más del hombro, tenía esta pequeña porción, se le nota que llega a mucha tensión, ¿no? Y ahí había quedado tratando de darle, como el paciente que habíamos comentado antes, interrumpir con piel elástica. Iba a ser seguro, pues estos pacientes es normal que hagan una retracción a nivel de la cicatriz o de la herida esta que une, es el punto de unión de los dos colgajos. Lo ideal es que sea lo más lateral posible, nunca en la línea media, porque eso le va a generar una retracción importante. Y fíjense que a los 3 o 4 días, la siguiente curación, nos encontramos con esta dehiscencia. No se ven signos de infección ni de inflamación local, pero se había soltado porque tenía mucha tensión.
tensión, se habrá soltado media hora después de la cirugía, cuando el paciente se despertó tal vez, o cuando se movilizó o lo movilizaron. No obstante, volvimos a despegar, y si este colgajo llegaba a tensión realmente, este también, con lo cual hicimos una pequeña incisión de descarga de cada uno de los laterales como para que llegue. Este tiempo sirvió como para, de alguna forma, dirigir la circulación, y funcionó como una especie de diferimiento del colgajo, y logramos llegar a esta posición. Y fíjense que el paciente, el colgajo después quedó. Realmente uno se asusta, pero en ese momento tiene que actuar, y yo podría haber dicho, bueno, hacemos un injerto acá y no tenemos más. En realidad, con lógica, siempre con lógica y con buena intención, el intentarlo, creo que vale la pena. Después el colgajo a veces se desplaza, pero fíjense que logramos durante un tiempo muy importante una buena elongación de la zona. En este caso fue un colgajo un tanto exigido, o sea, bastante amplio para cubrir toda la mejilla, y el extremo, que es el que suele sufrir un tanto más, tenía parte afectada por una quemadura más superficial que ya había epitelizado, y tuvimos una necrosis en ese sector que, como les decía antes, a la siguiente vez que entra quirófano, resecamos esta zona y vemos si podemos avanzar de nuevo, lo avanzamos, y si no, no. En este caso era una axila, también con el hueco axilar pilar anterior. Hicimos un colgajo demasiado exigido, demasiado largo para llegar al pilar anterior, queríamos llegar a piel sana, y tal vez cometimos el error. Ahí vemos la necrosis que presentó en la punta, en una parte epidermolisis solamente y otra parte de necrosis. Resecamos esa zona y realizamos un cruce con los mismos dos colgajos para proteger el hueco axilar. Y finalmente ahí están los dos colgajos, uno como se expandió un poco más y el otro en su lugar. Y para mostrarles un poco cómo realizado unos colgajos que eran más tímidos también al principio, muy angostos, porque era un supraclavicular, podría haber sido un poco más amplio, y del otro lado, esto es lo que les decía, la sutura en la línea media no es buena, lo cual requirió, 3 años después, esta cirugía sí, como decía Dare, a ver si después requerían alguna cirugía, sí, pero era mucho menos compleja, era nada más que despegar los colgajos de nuevo y tratar de avanzar, cruzarlos uno del otro, así quedaba una incisión, una cicatriz o una herida más horizontal, que permitía que después con el tiempo esta no tuviera la retracción que había tenido de más chiquito. En general, sí, Dare me hace acordar la pregunta que hizo, si requerían estos pacientes cirugía posterior, pero esa cirugía y ese colgajo que se ubicaba en una primera intención nos daba la posibilidad de que la resolución posterior fuera más fácil, en caso de necesidad y de decidir hacerlo. Muchas gracias, doctor. Tenemos un par de preguntitas más, ¿No? como para ir cerrando. La doctora Turén nuevamente nos preguntaba cómo se hacían algún tipo de prevención para el hipocrecimiento del maxilar inferior. ¿Alguna prótesis? Algo. Para prevenir, claro, del bueno, en general la retracción o la dificultad en el crecimiento y el desarrollo de la mandíbula, del maxilar inferior, es justamente por eso, porque la piel es inelástica y en pacientes muy bebitos puede llevar, que es cuanto más desarrollan, más rápidamente, esa cicatriz inelástica hace que muchas veces que tengan una dificultad para el desarrollo. El llevar estos colgajos en la etapa aguda hace que, ya les digo, que en cirugías obligadas, que nosotros podamos llevar y quebrar de alguna forma lo que es toda una máscara completa, cubrir aunque sea, lo ideal sería la zona
alguna zona, en alguna porción de la cara, y la más angosta suele ser la zona hacia la comisura, y de lateral de cuello, o de piso de boca, para llevar y quebrar de alguna forma. Eso es en cuanto a función y desarrollo de la mandíbula. O sea que en la máscara completa, interponer en algún sector, ya sea en el mentón, o a nivel de las comisuras, piel sana, que tenga elasticidad y que libere, sería como una especie de descompresión, como una escarotomía, una incisión, y después ahí colocar algún colgajo de piel sana. Perfecto. Muchas Dorita la gracias. veo media seria. Había otra pregunta que se me perdió porque se me había Bueno. caído la señal, pero era el de Quijada, el doctor Quijada, que preguntaba cada cuánto tiempo podías volver a aprovechar el mismo colgajo para volver a avanzarlo. La verdad que no tengo un tiempo estipulado. A veces me veía obligado porque había una dehiscencia, lo del principio, y si es hoy en día, en general espero entre 5 a 7 días. En general, hacemos 2 cirugías semanales o 3 dependiendo del paciente, y uno de los días avanzamos y a la semana siguiente, uno de los días, volvemos a avanzar, hasta que nos quedamos conformes con hasta donde llegó el tejido. Gracias. Tengo saludos. Beatriz Quesada te manda saludos y Betty, que muchas un gracias abrazo por la grande. presentación y muy valiente, dice, por los avances de los colgajos. También saludos, las gracias de la doctora Pilar Covarrubias, y nos pregunta, muchas gracias por la entretenida presentación, nos dice, y la duda de ella es que para trabajar en un terreno contaminado al avanzar los colgajos, si usan antibióticos. Esa es su duda. Antibióticos local, no. En general, estos son pacientes con grandes quemaduras y están todos contaminados. O sea que pensar en que no va a estar contaminado, por lo menos, no hacemos estos colgajos si el paciente tiene una infección invasiva. Sí somos un tanto activos en la resección de tejidos, y a veces yo prefiero ir hasta un tejido sano y con buena resistencia, como puede ser la fascia muscular, sabiendo que lo voy a reemplazar por otro tejido con todo el panículo adiposo, que es el colgajo, y con la piel sana. Entonces, en esas zonas que me queda por ahí, después de la escarectomía, o pequeña espesor de tejido celular subcutáneo, sí hago un legrado muy importante, o directamente saco ese tejido remanente solamente en la zona donde entra el colgajo. O sea que primero diseño el colgajo, cierro la zona de adora y veo qué me alcanza para cubrir el colgajo. Ahí reseco el celular subcutáneo, que en general queda fino o poca cantidad, lo reseco para llegar a un tejido firme, como puede ser la fascia muscular, donde fijo el colgajo, y que el colgajo apoye sobre una zona limpia. Perfecto. Muchas gracias, doctor.